Bueno, por lo primero, daros las gracias por asistir, por venir a acompañar a Ana. Y bueno, no hace falta que lo veamos, es un día con mucho frío y bueno, pues muchísimas gracias por apoyar la cultura y por apoyar a Ana y por apoyar a este libro, Miradas. Un libro que ahora hablarán, mejor dicho, largo y tendido aquí de ello. Quiero dar públicamente la bienvenida a Mundo Libre Libros a Ana y decirle que estamos muy contentos de tenerla como compañera. También somos compañeros en la Asociación de Novelistas, aquí hay varios compañeros más, cosa que me alegra mucho. Y decir que, bueno, ha sido muy fácil trabajar con ella y el perfil de Ana como escritora, como autora, es más o menos lo que nosotros buscamos, ¿no? Porque es personas que quieren la literatura, que la cuidan, tienen paciencia con ella y quieren progresar, ¿no? Entonces, como puede ser Fernando también, que está aquí presente, y bueno, pues eso a nosotros nos pone muy contentos y yo creo que es el único camino para poder estar feliz haciendo literatura, ¿no? Estar con nosotros mismos, hacer lo que nos gusta y tener paciencia y sacar libros pues tan bonitos como que ha sacado Ana. Hoy estamos aquí para presentar Miradas, un libro compuesto por 25 relatos donde nos vamos a encontrar un trocito del corazón de Ana. No vamos a encontrar una trama ni vamos a encontrar personajes novelísticos. O sea, no, vamos a encontrar un trozo de su corazón, un trozo de cómo ella entiende la vida. Y creo que la entiende con mucha humanidad, según yo, en mi entender, cuando yo he leído esto. A la hora de editar y maquetar el libro, creo que la editorial ha conseguido, por lo menos en mi opinión, plasmar lo que Ana tenía en la cabeza, ¿no? Y eso es muy importante. Ha sido un libro hecho con paciencia, tanto por parte de ella como por parte de la editorial. Creo que al final hemos dado con un libro que es para mí muy bonito, un libro que se compone de literatura y también de fotografías muy bonitas que nos expresan muchas cosas. Y creo que es un libro que es diferente, que sobre todo nos está ofreciendo un trozo de ella, que eso es muy, muy bonito y muy importante. Mundo Libre Libros, vamos a hacer 5 años ahora en enero, cosa que nos pone muy contentos. En estos 5 años hemos hecho sobre todo aprendizaje, mucho aprendizaje. Si doy la vuelta ahora yo para atrás, lo que he aprendido yo en 5 años y la editorial ha sido tremendo. Estamos muy, muy contentos. Somos ya, me parece, 27 compañeros. A mí me gusta decir que Mundo Libre Libros es un lugar donde nos juntamos, queremos escribir para que no nos duela mucho la cabeza a la hora de publicar, me refiero. Y bueno, en eso estamos, ya somos, como digo, 27 compañeros y compañeras. Y bueno, pues estamos ahí intentando, pues la verdad es que nosotros no buscamos en internet ni en online ni en ningún sitio ponemos publicidad para buscar autores. O sea, no queremos tampoco, no queremos subir mucho ni nada de eso, ni eso no nos importa mucho, la verdad. Somos, como digo, 27 autores y entre todos en estos 5 años hemos podido vender casi 10.000 libros, cosa que para una editorial grande es una ruina, prácticamente tiene que cerrar. Pero para nosotros es mucho. De hecho, cuando vendimos nuestro primer libro, que fue un cómic que vendió nuestro compañero Pinky, y le dije a mi mujer, digo, cuando vendamos 10.000 lo retiramos. Pues estamos a punto. O sea que, bueno, muy bien. Y bueno, Mundo Libre Libros, sabéis, quien nos conoce, que nuestra pasión son los libros solidarios. Y bueno, hacer nuestros proyectos, llevarlos a cabo, y eso a nosotros es lo que más nos gusta, es donde nosotros entendemos bien la editorial. Llevamos en 5 años 6 libros solidarios. Estamos trabajando con Fundaven, con Síndrome en Ávila, con Síndrome en Palencia, con El Sueño de Vicky, con su lucha contra el cáncer infantil, y ahora también con la Asociación Española de Síndrome de Rett, que es una enfermedad muy dura y muy cruel, que solo además se representa en niñas. Es muy curioso. Y bueno, al final, entre todo esto, pues hemos podido donar ya un poco más de 22.000 euros, cosa que es para nosotros bestial, de verdad. Y eso es lo que más nos gusta como editorial. Poder hacer estos libros solidarios y poder hacer estos proyectos
y bueno, hay para el año que viene proyectos un poco más serios, o sea que a ver si podemos todavía donar más y crecer. Poco más, voy a dar paso a mis compañeros, que son los que van a desglosar miradas, y nada más, voy a dar paso a José María, y bueno, que paséis una buena tarde, muchas gracias por venir. Sí, buenas tardes. Efectivamente, muchas gracias por vuestra asistencia. Por compartir, gracias Ana por compartir este tipo de experiencias artísticas y literarias, y estamos aquí reunidos para hablar primero, de la autora, segundo, efectivamente, del trabajo único que hace Editorial Mundo Libre, es tan relevante y tan original y tan destacado en esta provincia que efectivamente te agradezco para hablar del libro que nos ocupa, ¿no? De la autora, no lo va a decir ella, ¿ves? Yo voy a traerla y decir, bueno, vamos a ver. Ana Moposi llega a Ávila, a un pueblecito de Ávila, en este caso me morí hace 15 años, 13 años, y trae todo el bagaje cultural que ella ha conocido o ha adquirido en Madrid y se convierte en una destacada activista reivindicativa en Ávila, más completamente en el mundo. Entonces empieza a revolucionar, entre comillas, porque veía que memoria ya era revolucionaria, sí. Entonces empieza a revolucionar, ¿no? Empieza a promover una plataforma que se opone a la implantación de una planta de residuos de construcción de la localidad. Cuando termina con esa aventura, promueve o participa en la creación de una asociación de vecinos de la localidad, no una asociación al uso que se reúne para fiestas o para eventos lúdicos o de ocio, sino para reivindicar otras facetas distintas a las habituales en una comunidad vecinal, digamos, ¿no? Y entonces continuamente está ideando cosas, es decir, poner sillas viejas y poner textos en cada plaza, por ejemplo, ¿no? Promover manifestaciones ya no se llevan, o sea, pero sí concentraciones más o menos reivindicativas de cualquier causa que considera injusta, como por ejemplo a favor de Palestina. Y no solamente eso, y eso no puede ser solamente eso, vamos a hacer más cosas. Entonces promueve la asociación que ella participa. Vamos a organizar también concursos de relatos a nivel nacional, que ya va por la tercera edición, que han participado ya 400 personas en su conjunto. Y dice, bueno, es que esto se me queda un poco pequeño. Voy a hacer también, me voy a meter en la asociación de los artistas de la zona de Ávila, no para estar ahí, sino para participar, para escribir y para promover la literatura en definitiva. Y como es una viajera incansable, con su caravana, recorre medio mundo, parte del extranjero, lo prodiga, lo comunica, nos inunda en las redes con todos sus viajes y dice, bueno, pues está bien, vamos a hacer un libro, que es este, donde yo voy a recoger aquellas instantáneas de lo cotidiano, de lo que a veces pasa desapercibido y de lo que inspira o no inspira ciertas reflexiones que quiero compartir. Antes se pone a adestrar perros y los adestran de los patos, para que veáis, es incluso árbitro de concursos caninos, que es una cosa muy paradójica, en contacto permanente con la naturaleza, y cada vez que sale de paseo por innumerables caminos que son los que aparecen en el libro, retrata todo lo que va apareciendo, acompañado de su marido y compañero Rubén, que está aquí con nosotros hoy. Y como no se cansa, dice, bueno, ahora voy a implicar a todo medio pueblo y que me cuente sus vivencias o sus experiencias. Y vamos a redescubrir en una localidad, en este caso Mendoria, que es extensible a cualquier pueblo, como yo digo, para que nos cuente historias que todos los que vivimos en estos sitios conocemos, pero que
no lo suficientemente se conoce por las generaciones venideras y no suficientemente se divulga o se promociona. Probablemente porque nosotros ya los tenemos conocido, pero no somos conscientes de que hay que estar permanentemente divulgando y promocionando y reconociendo y reivindicando las cosas que uno tiene. Y entonces nos habla con Lola de chocolate, o con Dori nos habla de los panes, o con Eduardo nos habla de la guerra civil, o con Eugenio nos habla del ferrocarril, etcétera, etcétera, 20.000 aventuras. Y claro, no podemos quedarnos solamente reducidos a un pueblo, sino hay que salir al fuera, es decir, hay que viajar, hay que hacer excursiones, hay que ampliar los horizontes culturales que uno tiene y hay que incentivar ese tipo de participación al resto de la población y compartirlo al resto de los que acuden o visitan las redes sociales. Como veis, es una mujer inquieta para sí misma, que mueve las conciencias de los demás, es decir, que implica a todo el mundo que se le acerque. Nadie le pregunte, ¿necesitas algo? Porque seguro que cae algo, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido un placer colaborar en la publicación esta. No es la primera obra que escribe, escribió también Súbete al paisaje, y subió al paisaje de Alice, de Zamora, o sea, es decir, es una cosa lo suficientemente amplia como ciudadana del mundo, en el fondo, para no caer efectivamente en el excesivo localismo que a veces nos puede ahogar, ¿no? Y esa es Ana, que en el librito dice que, bueno, pues estudió también sociología, que vino de Madrid, que efectivamente se encantó y se vio cautivada por esta tierra, lo cual lo debemos tener, evidentemente, y que se vio influenciada por un gran número de artistas, en este caso pintores, que son los que reflejan con la paleta las imágenes que ella ha recogido en fotografía, digo con artistas, con autores diversos, es decir, que es una lectora empedernida y que, bueno, eso es lo que quiero compartir hoy. Como decía, parece que tenemos bastante tiempo. Os voy a comentar los apuntes o los textos que yo tenía preparado, que no iban en principio a desarrollarlos todos de una tacada para no cansar. Lo que pasa es que, bueno, como efectivamente tenemos tiempo, voy a empezar a leer algunos párrafos, ¿no? Esta pequeña publicación, decía yo, de fotografías y de pensamientos que giran en torno a un único deseo, que era el de ver impreso, compartir todo aquello que se mira, que se ve en esos paseos y en esos viajes que a la mayoría de nosotros nos pueden pasar desapercibidos. Así, a lo largo de los años, dice ella, ha comprobado cómo intentar capturar una imagen, dice, te roba el instante mágico en que descubres aquello que buscabas o lo que encontraste por casualidad, arrebatándote las sensaciones que debieron tener los primeros viajeros cuando llegaban a lugares remotos y cuando descubrían un paisaje lejano. Hasta aquí puedo leer. Damos la bienvenida al teniente alcalde, el señor Budiño, y continuamos. No, estamos esperándote. ¿No está ahí a la derecha? No. Es que no tengo agua, yo no estoy muy bien. Yo tampoco. Ya, pero yo tengo una sed. Que no. ¿No está? Que estábamos esperando. Vale. Y interrumpimos todo lo que... para saludar. No. Un placer. Realmente. Pues nada, le dejamos la palabra. Y ya está. Estamos para que me ha puesto la cita. Vale. Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy el último en llegar, o sea que simplemente Sí, se oye, sí. lamentar la demora, lo tenían hecho agendado, pero bueno, me dice Jesús Mari que llegaba a tiempo, pero sí que estaba haciendo una breve introducción. Simplemente agradecerlo primero a la autora, a Ana Pose, que piense en su ciudad, en la provincia que vive en Quirón, que me consta que es natural de Madrid, pero afincada en Ningorría, lugar que bien conoce, además de Ana, también de Jesús Mari,
y me consta yo por la hora que he podido leer un poquito la sinopsis, no he podido leerla en profundidad la obra, pero sí que he podido identificar cómo plasma ciertos espacios de la provincia, de otras provincias de nuestro país, y creo que lo que he podido leer por encima, Ana, darte las gracias como ciudadano en este siglo XXI, en el cual creo que la premura, las prisas, lo superficial, está por encima de una mirada pausada, sosegada, además con literatura de calidad, plasmada con fotografías de calidad. Por lo tanto, como paisano, como ciudadano, darte las gracias y doblemente además por pensar en la ciudad de Ávila para presentarlo. Gracias, Jaime. Bien, seguimos un poquito para adelante. Así que retomando, como decía, las palabras de la autora que dice: en estas páginas he querido resaltar lo efímero, la distorsión, la fabulación, la fusión, la provocación, los sueños, la inspiración, la oportunidad, la admiración, el abandono, la ruina. Y añado yo que con Pablo Neruda, que la mirada de Ana Pose es semejante, decía Pablo Neruda, al sol cuando sus ojos brillan al alma. Más aún, decía Shakespeare que la mirada es el lenguaje del corazón, que es lo que efectivamente interpreto y lo que nos traslada Ana. Y también, como decía Mario Benedetti, de eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñen a mirar con otros ojos. Mirando entonces las hojas de este libro, llenas de reflejos que imantan las luces, las estampas y las palabras del relato, subyace donde se combinan rótulos, motivos inspiradores de profundos sentimientos, los cuales se desprenden de las conmovedoras imágenes y que brotan pensamientos que sugieren la visualización de las fotografías y la lectura espiritual de los textos. Con todo, un simple apunte de nada sobre esta sucesión de imágenes tan impactantes que a veces nos resultan familiares y a veces nos pasan desapercibidas. Así, vamos a empezar de la frente. Ella titula cada imagen con una frase reflexiva que luego va a desarrollar en su texto. Por ejemplo, frente a mi disfrute es el título de una, y dice que se nos aparece, digo yo, una alianza sellada de flores y la luz en un instante mágico. Mientras otra imagen titulada Sombras emergen las mismas porfiando momentos que acompañan al hombre desde las cavernas. En otra fotografía, los objetos cotidianos uniformados por el abandono y el olvido, ella los mezcla, los une y lo titula Baile. Al mismo tiempo, como centinela de sueños, una vieja silla de escritorio se convierte en guarida de cerebros, pasando a ser el asiento de creadores a tumba de ideas. La naturaleza parece que posa en unos billetes que también tiene, que atan el viejo árbol, símbolo de un pueblo vivo apasionado por la soledad. Y unos hierros oxidados de una vieja cosechadora rubrican el título Fusiones del paisaje con la desolación. Esta es muy curiosa. Un tejado se convierte en el escenario perfecto para la composición de un bodegón urbano, que titula Tetrere, es una taza de váter en un tejado. Donde no existen muros, es otro título, capaces de cerrar ilusiones y esperanzas ni ansias de libertad. En esto, el tiempo y el camino que se hace al andar convergen y se funden en otro título que llama Aplastamiento. Y todo se vuelve en las memorias de antiguos habitantes que se asoman desde unas ventanas desvencijadas de casas vacías. Capturar el pensamiento y el disfrute de lo cotidiano se produce en una imagen que titula El instante. En otra, La mirada, título, a la atenta mirada de un gato vigilante que magnetiza la soledad de los pueblos vacíos. Otro, Piedras, que son el alma de los caseríos ajedrezados y arquitecturas artesanas. A lo largo del recorrido y hacia lo desconocido y con esperanza de encuentros fortuitos transformados en sorprendentes objetos artísticos, aparece una muñeca decapitada, de ojos abiertos, que reposa al borde del camino.
lo que provoca el título, complicidades de sentimientos encontrados. En medio de los caseríos, la ruina, causante del vacío de un solar que es el reverso de la ciudad monumental. Puertas, hay muchas puertas vacías y cerradas a nuestros pueblos, pues esas puertas remendadas que ya no atrancan ni trancan hogares, son los síntomas tristes de la decadencia rural. De pronto, un viejo jarrón roto, aparecido como de la nada, es una pieza encontrada por casualidad y pasa a lucir el arte que será de todos, que es el arte de lo cotidiano, de lo que sobra, de los desperdicios, parece mentira. Sin embargo, al levantar la vista se comprueba que el abandono se extiende como una procesionaria provocando la muerte de los pueblos, lo que ofrece una mirada de difícil comprensión. Como veis, son reflexiones continuas que nosotros nos pasan desapercibidas en nuestro transitar habitual, normal, por los pueblos, ¿no? Así tal como lo atestigua el visor, que modela la desolación de los pueblos vacíos atrapados en las miradas de vidas olvidadas. El visor es un espejo retrovisor de un coche abandonado en el campo. Y unas gotas asturianas que comentaba antes se agolpan como diamantes engarzados que distraen la mirada, ensacando un momento efímero. Y fijar la mirada en el quehacer diario de la vida de las gentes se comprime en un bodegón de la barriada. Vimos un bodegón urbano, vemos un bodegón de la barriada que titula El lienzo de blancura donde se tiende la ropa. El hábitat natural del mundo animal presenta sus prodigios en metamorfosis, que nos trae al imaginario el cuento de Kafka. A la par, en el reino de las plantas, un racimo de roseño, como piedra preciosa, resulta evocador de los cafés del Montmartre de París. La lucha entre la tarde y la noche se crea una atmósfera íntima y melancólica por atrapar la luz en la foto que titula El duelo. Y por último, la emoción de la poesía pastoril se recoge en otra imagen, en otra foto que se titula El paisaje, que conforma un pueblo y un caserío y un castillo y un río hecho canal de navegación que no puede caer en el olvido y la indiferencia. Por otra parte, la contemplación de capturas fijadas más allá de lo que se ofrece a simple vista, tamizadas por la reflexión y pensamientos surgidos a borbotones que provocan los miramientos, nos acerca a lo que hicieron artistas y pintores, como dije también al principio, que tanto atraen a la voz y cuyos nombres se deslizan sobre los renglones de la leyenda que transcribe, lo que se percibe con la mirada, título del libro, y entre estos autores os aconsejo que muchos de ellos puede que no nos suenen y nos debería obligar a incluirnos y a buscar, hoy en Internet está todo, a buscar la trayectoria de esta gente tan desconocida y a la vez tan inspiradora de este libro. Por ejemplo, Antonio Tapies, que lo conocemos, pintor y escultor del movimiento informalista. Antonio Pérez, que es un pintor, si alguna vez vais a Sigüenza, tiene su museo, y es un museo de Antonio que nos llama, fijaros, el arte encontrado. Es decir, ¿qué es ese arte? Es ese arte que uno sorprendentemente se encuentra. Me dice que Sigüenza, si no lo sabéis, está en... Nació en Sigüenza, pero el museo está en Cuenca. Ah, pero es que en Sigüenza tiene un museo. Sí, pero el de arte contra tenemos dos museos de Antonio Pérez. Uno en Sigüenza, él era de Sigüenza. Sí. Y otro en Cuenca, donde tenemos los museos de arte contemporáneo tan importantes. David Friedrich, que es un pintor paisajista pero romántico alemán. Edward Hopper, Hopper, sí que os puede sonar, porque es un pintor realista americano que se utiliza, sus imágenes son tan impresionantes que sirven de carteles publicitarios y son tan evocadores que pueden que no sean bastante más conocidos. Guy Levin, que es una artista e historiadora feminista americana. Toulouse-Lautrec, que le conocemos, es un pintor postimpresionista francés. Kurt Schwittert, un artista, escultor, poeta y diseñador alemán. Louis Bourgeois, escultor de arañas. Escultor de arañas son composiciones y piezas arácnidas, como su propio dice, compositor, como se dice escultor y diseñador.
de arañas, que son unas esculturas grandísimas, que son arañas que se colocan en los museos, aparecen en grandísimos espacios y son de los más evocadores, ¿no? Susan Balandón, que es una pintora francesa también simbolista, y Marcel Duchamp, que a ese se le dejo ahora, que es su cabecera, es su pintor de cabecera. Estos pintores y escultores son el resultado inspirador de sus festivas miradas de reinterpretación que hace. Y por último tenemos el paisaje y la cartografía donde Ana traza los escenarios naturales, es decir, nos va a situar, localizar y emplazar el lugar donde ha encontrado esas evocadoras imágenes, que simplemente os voy a citar todo ese tipo de recorridos que ha realizado para este libro. Empezamos. Alice, en las bodas, León, Cáceres, Castillo de Porbazares, León, Borgoña, Francia, Asturias, Curcurita, Sayago, Zamora, Guadramil, Portugal, Huesca, Licún, Mengorría, Pasariego, San Esteban de los Patos, Pinilla de Cernosello, Rincón de la Victoria y Villafuente de Esgueva, Valladolid. O sea, como veis, tenemos todo un elenco y todo un recorrido paisajístico de lo cotidiano, de lo que nos sobra, de lo que no apreciamos a veces, y que, bueno, el que eso quede reflejado en un libro es algo de lo más significativo, puesto que las imágenes en Internet, como todos sabemos, son de lo más efímeras. Es decir, que la vemos hoy, probablemente si queremos volverla a ver dentro de unos días, ni la encontremos. De ahí el valor que tiene el recoger todo este trabajo en esta publicación que hoy se presenta, y que lo más, que no es solo se presenta, sino que se comparte, y que todo su interés, tanto para la autora, con el que quiere contagiarnos a todos los demás, el único que nos pide, pues que se lo apreciemos, se lo valoremos, y yo desde aquí se lo agradezco. Muchas gracias. Bueno, pues pasado el vértigo de pensar que iba a estar sola, muy agradecida por toda la compañía que tengo. Gracias a los que me han precedido en el uso de la palabra. Y como no podía ser de otra forma, muy agradecida por hacer esta presentación en el Episcopio, único edificio civil de estilo románico que se conserva en Ávila, y los que me conocen saben lo amante que soy del arte románico y que soy capaz de hacerme bastantes kilómetros para ver simplemente un canecillo o un capitel. Así que muy agradecida al Ayuntamiento por brindarme la oportunidad de estar en este salón. El libro Miradas, aparte de lo que ya han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra, es fundamentalmente una parte de mí. En sus páginas se encuentra mi propia mirada, aquella que me obliga a pensar, verbo en desuso para mucha gente, pero que es la acción que más nos hace crecer como seres humanos. Y voy a leer lo que quiero decir para que no se me quede nada en el tintero, y creerme que me lo vais a agradecer, porque si no me iba a enrollar demasiado. Pensar, examinando nuestra propia vida en silencio, es hacer nuestro aquello que decía Sócrates: una vida sin examen no merece ser vivida. Y en estos tiempos yo creo que todos tenemos que hacer examen de nuestra vida. Pensar y pensarme, un ejercicio de introspección, un soliloquio que me permite conocerme a fondo, o intentarlo al menos, a la vez que me permite dar la espalda al ruido que hoy nos atormenta y atropella. Pero sobre todo pensar me sirve para la reflexión y la crítica social, para organizar mis dudas y buscar respuesta en la medida en que sea posible. Y algo fundamental, me ayuda a liberarme de los miedos, o el miedo con mayúsculas, enfrentarme a él, tutearle y aceptarle las emociones que me está provocando. Con ello he aprendido a vivir el día a día con mayor serenidad, con más valentía, asumiendo la posibilidad de un mundo en color negro. Este libro que hoy os acerco es un conjunto de momentos. Es el fruto de una mirada inquieta, como han dicho. Por ejemplo, que en los viajes en pueblos y ciudades me invita a alejarme de los itinerarios turísticos, de buscar la esencia del lugar, porque al recorrer una población, sus edificios históricos, sus monumentos, nos dejan descubrir su pasado, su historia, pero perderse por sus barriadas, patear sus calles, nos relata de forma simbólica su presente. Así lo puedes hacer
viendo una solitaria bombona de gas en la acera junto a una puerta esperando el camión de reparto. Te cuenta también intimidades, una jaula sobre el alféizar de una ventana, que ya se ven pocas. Las pequeñas tiendas, aquellas donde aún se puede ver sobre el mostrador una balanza como las de toda la vida. Elementos que nos hablan de una forma de vida, de barriadas populares, donde los paseos, si son al mediodía, se pueden amenizar con el chiflido de una olla express, escapándose por las ventanas de una humilde cocina. Para mí, los lugares que visito son algo más que aquellos que sirven para decir que se visitó este o aquel sitio. En Miradas vais a encontrar como representación de la maravillosa y monumental ciudad de Cáceres justo eso, la fotografía de una calle perdida, alejada de la instantánea turística. Sencillamente porque la inspiración me vino con una fachada blanca, convertida en un lienzo, donde se pintaba un bodegón de cotidianidad, rubricado por las gentes que hacen comunidad. Porque sí, las ciudades y los pueblos son sus vecinas y sus vecinos. No lo son los turistas que llegan, en la mayoría de los casos, con demasiada prisa y sin tiempo para descubrir el lugar que están visitando. De igual manera, al acercarme en las páginas de Mirada la ciudad de Huesca, no muestro una fotografía de la maravilla románica que es el monasterio de San Pedro el Viejo, que recomiendo. Os acerco al solar de lo que un día fue un edificio bien céntrico, hogares que han derrumbado el tiempo, la torpeza, la desidia, la desconfianza, la dejadez, y me pregunto, al verlo, quiénes eran los habitantes de esa casa, a qué se dedicaban, tenían hijos, en qué habitaciones estaban. Y claro, me pregunté si los que allí vivían eran clientes de La Confianza, una tienda de ultramarinos que es la más antigua de España y que es una joya, también os lo recomiendo. Porque después de tantos y tantos años viajando, veo con pena que encontramos ruina y desolación en los pueblos de interior, también en muchos centros históricos de ciudades y capitales. Algunos de estos centros, céntricos barrios, si acaso se están reconvirtiendo en meros decorados, donde los vecinos han desaparecido de sus calles, sus comercios tradicionales, se han reconvertido en tiendas de firmas o en lugares de degustación de platos con nombres rimbombantes. Eso cuando no encontramos calles mayores donde sus escaparates ya no lucen ropa, ni calzado, ni vajillas, solamente se pueden leer letreros de se alquila, se traspasa, se vende, y pueblos sin escuelas, sin médico, sin niños, casi sin carreteras. Miradas, pues, os acerca a lo que verdaderamente me inspira. Me inspira lo sencillo, como puede ser la frágil flor rompiendo la monotonía de un paisaje desdibujado por la niebla. Y recuerdo que aquel día, en el valle francés del Escún, otros viajeros se encontraban en el mismo lugar renegando de que no veían nada. Ellos se lo perdieron porque yo sí que lo vi. Me inspiran las esculturas que el tiempo crea en silencio, esa herramienta indomable, convertida en gubia y cincel, modelando formas singulares y únicas. En cada creación queda capturar a la imaginación de la lluvia, del viento, de las heladas. Creedme, formas como aplastamiento y baile os lo van a demostrar. En Miradas sobrevive las puertas remendadas y las ventanas baldías de los pueblos donde la ausencia de los más jóvenes pesa como una losa, aplastando las ilusiones de los mayores. Las calles silenciosas, la cantina cerrada, los bancos sin gente, todo nos habla de una soledad no buscada. Los sentimientos que duelen también están en Miradas. Los encerré en un paisaje sereno en apariencia, donde la luz cae suave sobre los árboles y el agua. Os aseguro que en la calma que transmite se guarda la memoria de aquello que me quebró, de todo lo que tuve que aprender a recomponer. Eso sí, levanté el castigo a ese pueblo borgoñón al que me he prometido volver para ver, eso sí, esta vez de las torres erguidas. Lo que ven mis ojos y mi manera de verlo se entrelazan en Miradas, porque está claro que cuando José, el campanero, llevaba hacia el establo a su burra, allá en Pinilla de Fermoselle, en Zamora, era simplemente una tarea rutinaria. Ahora bien, era la hora en que las sombras decidieron juguetear y fue entonces cuando ellas me tendieron la mano para que reseñara ese momento. De igual manera, todos sabemos que las grosellas crecen en racimos. Aún así, una tarde en un paseo por tierras asturianas surgió la magia. Allí colgaba solitaria la grosella. La luz incidía sobre ella, atrapando mi mirada.
En la fotografía, el instante justo, ese que realzaba aquel diminuto y único fruto. Nada especial, una simple grosella. Sin embargo, a mí me resultó poético e inspirador. A la vez recordé el título de un libro, Un racimo de grosella, en singular. Para mí estaba claro, aquella simple grosella transmitiendo la intensidad de un momento efímero, firmado por la singularidad y la luz, merecía un relato, y el libro de Paul Cot una relectura. En Vingorría, pueblo donde vivo actualmente, me gusta disfrutar de la soledad en los paseos y de vez en cuando el entorno me regala perlas inspiradoras. Unas latas anticuadas y aplastadas, una silla de oficina reconvertida, una cabeza de muñeca, un jarrón, y entonces dejo borrar la imaginación. A mis ojos, a veces, se produce una perfecta conjunción. Pasó una tarde, cuando en una encina solitaria, junto a la que acostumbro a realizar una breve parada en alguno de los recorridos cotidianos, me fijé en que aún quedaba una bellota colgando de una rama. Se mantenía engarzada en su cascabullo. Entonces me llamó poderosamente la atención una gota de ámbar que, suspendida, aún no estaba lista para precipitarse al vacío. De pronto surgió una hormiga, de la nada, se aupaba entre las hojas, sus frágiles antenas se movían rítmicamente, curioseaban el lugar y agradecí que tenía puesto el macro y disparé. Había conseguido captar el instante perfectamente encuadrado. El resto del paseo me vi sorprendida por un pensamiento. Recordé la noticia de un anciano que había permanecido 9 horas muerto sobre una calle de París. El frío había congelado su respiración y nadie se paró ante él en todo ese tiempo. Nadie se preguntó qué le podía pasar. Nadie le cogió una mano para preguntarle. Nadie tuvo tiempo. ¿Por qué fijarse en un viejo tirado en la calle en pleno invierno? Una escena horrible. Quizás la noticia saltó a todos los medios, incluso internacionales, al tratarse de un fotógrafo renombrado, René Robert. Pensé entonces que él, como yo, habíamos salido a dar un paseo por nuestro entorno, quizás con la idea de fotografiar un momento. Él encontró la muerte envuelta en indiferencia. Yo había fijado mi mirada en una modesta bellota que rezumaba mi elato. Él fue golpeado por la soledad entre la multitud y yo disfrutaba de mi soledad buscada. Entonces, hacía un año de aquella noticia y me vino a la cabeza, y el próximo 20 de enero, serán ya 4 los años transcurridos, de aquel crimen, de aquella muerte, y un crimen de la humanidad de no fijarse en alguien que perdía su vida en el asfalto. Cuando recorro caminos y senderos, aunque sean conocidos, y los transite a menudo, me autoinvito a pensar, convirtiendo cada paseo en algo muy gratificante, único. Dejo volar mi imaginación y yo vuelo con ella y me convierto en una pequeña bruja. Luego, en el propio paseo, ante aquello que me aparece ante mis ojos, surge la compañía de aquellos que han formado mi forma de ver, de transmitir, incluso de sentir. A nivel artístico no me cabe duda de que los artistas que nombro en Miradas son parte de los que me han formado como ahora soy, como ahora me veis. De alguna manera, a lo largo del libro, obedezco a Caspar Davis Friedman. Él afirmaba, si no se ve nada dentro, no se debería pintar, y yo añado, o describir lo que se mira. En las páginas de Miradas encuentran su sitio los objetos comunes y cotidianos, los empodero, los realzo. Lo hago para homenajear a un destacado artista como Antonio Pérez, el andarríos, como le denominó Juan Marsé, porque recorrió caminando los senderos del río Duero y también del Tajo. El artista que convirtió la envoltura de simples caramelos en un conjunto de meninas. Antonio nos dejó el 24 de diciembre del pasado año, por eso tenía que estar en Miradas. Deseaba homenajear al escritor, al artista siempre comprometido con su tiempo, al creador de Ruedo Ibérico y de la editorial Antojos, al camarada, al gran hombre que fue. Y hablando de objetos encontrados, de descontextualizar el objeto cotidiano, ¿cómo no poner en valor a Marcel Duchamp? Un artista que arrinconó el crear por su verdadera pasión, el ajedrez. Por cierto, pasó temporadas jugando partidas en nuestro país, en la Costa Brava. Un artista que supo darle la vuelta al arte. Su frase, les arrojé a la cabeza un urinario como provocación y ahora resulta que admiran su belleza estética. Es en sí misma toda una definición, como muestra su famoso urinario convertido en la obra de arte La Fuente, que dicen los expertos en arte que fue la mayor obra, la más revulsiva del siglo XX. Para mí,
El artista crea y la industria del arte busca cómo acompasar sus pasos para realzar la obra que apadrina y generar beneficios. Que se lo digan al artista italiano Piero Manzoni, que fue capaz de vender globos hinchados bajo el título Aliento de artista, pero aún quedaba pendiente la obra por la que se le recuerda. En 1961, 7 años antes de la muerte de Duchamp, Manzoni puso sus propios excrementos en 90 latas de metal, de algo más de 6 centímetros de diámetro. Las cerró como si de una conserva se tratara, las etiquetó con el texto mierda de artista y las vendió todas. Al precio de cada lata dependía del peso del contenido y de la cotización del oro en el día de la venta. Como curiosidad os digo que en el año 2007 se llegó a subastar una de estas latas por la nada despreciable cifra de 124.000 euros. La lata estaba aún cerrada. Así pues, en un recorrido que realicé por los castillos de Valladolid, al visitar Villafuerte de Esgueva y ver aquel retrete sobre un tejado, me dije, Ana, tú, como decía Carl Schwittbach, todo lo que escupe el artista es arte. Así pues, esa taza de bate se merecía estar en miradas y está, porque ese día, recordando a Duchamp, me sentí artista. Y en una de mis rutas por la maravillosa provincia de León, visitando el pueblo de las bodas, que antes decía Jesús María, donde llegué buscando al que dicen es el hórreo más antiguo de España, me encontré una vieja cosechadora que en aquella tarde otoñal, cuando los robameriendas cubrían las praderas, era en sí misma una obra de arte. A mí me lo pareció así. Poco tuve que poner yo de mi parte. La imagen lo decía todo. Tan solo pensé en Louis Bourgeois. Bien podría haberse fijado en aquella máquina oxidada cuando afirmó: es hora de abandonar tu pasado o aceptarlo, y si no puedes aceptarlo, te conviertes en escultora. Y allí estaba yo, acabando de dar entidad de escultura a una vieja cosechadora. Y ahora sí, quiero resaltar lo más importante de Mirada, y es que este libro es sobre todo un gracias, pero quería decir esto al final, por si la emoción me quebraba la voz. Porque es un gracias al doctor Francisco Ismael Miranda Díez, Bueno, lo intento. Es un gracias al doctor Francisco Ismael Miranda Díez, jefe del servicio de oftalmología del Hospital Provincial de Ávila, y en su nombre gracias a la sanidad pública, la misma que está consiguiendo parar de momento el avance de mi degeneración macular. No puedo seguir, gracias. sigo. Bueno, en nombre de... releo un poco. Lo tomamos. Gracias al doctor Francisco Ismael Miranda Díez, jefe del servicio, como decía, de oftalmología del Hospital Provincial de Ávila, y en su nombre a la sanidad pública, la misma que está consiguiendo parar de momento el avance de mi degeneración macular. Aún así, también os digo, los colores han pintado mi vida y de momento siguen pintando. También tengo muy claro que he tenido mucha suerte de nacer en esta parte del mundo donde las necesidades más simples son lujos para millones de hombres y mujeres que viven lejos de esta fortuna. Nosotros podemos permitirnos dedicar una tarde, como esta, para hablar de simples fotografías. Podemos hacerlo en paz, entre familiares y amigos. Sí, somos muy afortunados, gracias a nuestra suerte. Y hablando de familiares, Rubén, lo dice ella, gracias. Gracias con mayúsculas, gracias por estar siempre pintando conmigo el lienzo de nuestra vida juntos. Como escribo en el libro, se nos desgastan los colores y nos siguen sobrando grises. Y claro está, os quiero dar las gracias a todos vosotros por hacer este día un día inolvidable. Aunque el libro tuvo una primera presentación íntima en la comarca zamorana de Sayago, lo cierto es que deseaba ofreceros miradas a los que ahora tengo más cerca, a todos aquellos con quienes desde hace unos años comparto la vida, a vosotros, amigos y compañeros. Y también gracias a ti, Emilio,
por brindarme tu ayuda en esta presentación, Fray Emilio. Y creo que sí, que es hora de ir terminando, de dejar tiempo para poder saludaros y agradeceros vuestra compañía. Pero antes, si aún tenemos tiempo y queréis hacer alguna pregunta, me encantaría. Ana. Sabía que me podía pasar y por eso lo puse al final, perdonadme, pero el miedo es libre y las emociones también. Gracias, Jesús Mari. Nada, a ti. Bueno, si tenéis alguna pregunta, aunque es tarde, estoy encantada de poderos saludar y contestarla. Cristóbal. Yo solo te digo que no puedes sentar al cerebro, que veas esas cosas que sabes que yo hago fotografías de esas entrañas, porque las hago, y no creas eso. Claro que yo estoy colgado con las cosas. Bueno, que luego lo sepa plantar de esa manera. Muchas gracias, Yolanda. Yolanda es una amiga virtual que luego fue amiga física que me seguía en mis viajes. Ha venido desde Madrid en un día tan frío, es autocaravanista, aparcado en el área de autocaravanas de aquí de Ávila. Gracias, Yolanda. Y bueno, me gusta mirar lo simple, lo que no mira nadie, porque eso me permite dedicarle más tiempo. Y por ejemplo, en la foto del school, la primera del libro, aún recuerdo aquellos turistas diciendo: es que hemos venido hasta aquí, es que no hay nada. Y yo hice la foto y cuando la estaba viendo dije, pues sí que hay, ¿no? Entonces, no sé, a veces las cosas hablan y las escribes. Pero se nota que me quieres de todas formas. Cristóbal. Sí. ¿Cristóbal? Sí, dime. A Cristóbal y Ignacio. Sí. Yo es que no veo, ¿eh? Cristóbal. Bueno, va a ser muy breve. Solamente era agradecerte el regalo del libro que nos has hecho, presumir de que ya lo he leído y dar una pequeña pincelada de lo que me ha parecido el libro. A mí me parece que el libro es prosa poética, es poesía, es un libro de poesía. La poesía, yo lo entiendo, es difícil de definir lo que es poesía. La poesía es una mirada sobre algo físico, sobre algo emocional, sobre algo ideológico y demás, y hacer una reflexión sobre ella. Tienes un texto muy cuidado y me has hecho descubrir en fotos que en la primera impresión, pues sí, veía una foto muy bonita, con mucho colorido y demás, pero me has hecho profundizar y ver de qué elementos está compuesto. Y cuando he terminado de leer tu texto, he visto la foto de una manera diferente. Entonces, más que una pregunta, era una reflexión y agradecerte que nos hagas el regalo del texto. Muy bonitas tus palabras, gracias, Cristóbal. Muchísimas gracias. Viviendo de ti, que eres un gran escritor, os recomiendo la novela de Teules, magnífica novela. Muchísimas gracias por tus palabras. Ignacio. Bueno, estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. En ciencia se dice que no hay nada nuevo bajo el sol, sino los ojos con los que se mira. En tantas cosas en la vida, desde luego en el arte, y también en el amor, nada hay nuevo bajo el sol, salvo los ojos con los que se miran. Y tu mirada, querida, que conozco ya desde hace tiempo, es la mirada de la inteligencia emocional y del amor. Muchas gracias de corazón. Tenía una pregunta, Ana. Primero, agradecerte el libro, precioso, por lo que he ojeado. Gracias. Saber cuántas miradas se han quedado en el tintero. Muchas. Este libro, a ver si no se me quema la voz. Este año 24 ha sido muy duro porque ha sido una inyección tras otra en el ojo cada mes. Me dijo el doctor Giles que el tratamiento no estaba dando resultado y que solamente quedaba ya otra posibilidad y si eso no funcionaba ya no había nada más. Y bueno, tener médicos como el que ahora se va, Ignacio, que ha sido mi médico de familia durante años, y tener a alguien como Ismael Miranda dándote ánimos y viendo su mirada siempre ahí, siempre que me pregunta, bueno, ¿y cómo estás tú?
pues necesitaba un gracias. Y entonces hice una recolección, un recopilatorio muy rápido, pero hay muchas miradas. Lo que no sé si no los van a querer publicar, pero hay muchas. Hay muchas miradas en el tintero, hay muchas miradas del medio rural, de los pueblos que recorro. Sayago me inspiró, me quitó el vértigo de dedicarme a publicar. Yo escribía mucho en Facebook, me sigue mucha gente. Y Sayago me quitó el miedo a publicar y descubrí una comarca maravillosa, pero sobre todo me volví a redescubrir yo la esencia de los pueblos. Y siento mucha vergüenza ajena. Yo no me considero turista, me considero viajera, pero a veces siento vergüenza cuando voy a un pueblo de cómo se comportan algunos turistas o algunos viajeros, con la prepotencia que entran en los pequeños pueblos donde a lo mejor viven solo 4 personas o 5, la mayoría de ellas muy mayores, que son incapaces de preguntar, oye, ¿dónde puedo aparcar este monstruo que traigo, que es una autocaravana tan grande que no os moleste? O voy a estar aquí esta noche, no os preocupéis, estoy de paso. Y veo que los pueblos se van perdiendo. Yo voy por una carretera y me enfado conmigo misma y digo, joder, vaya cómo está la carretera de baches. Y enseguida digo, joder, Ana, que tú lo estás recorriendo por gusto, pero esta gente tiene que ir al médico a 40 kilómetros y pasar por esta carretera o para comprar lo que mete en su despensa, ¿no? Entonces, de esas fotos hay muchas, con muchos relatos que necesitan ver la luz, porque cuando hablo con Manuel en un pueblo perdido en León, o con un vaquero en Asturias, y me está contando que ponen allí una piel en medio y yo digo, ¿y para qué es esta piel? Y me dice, para que no entren las vacas. Y digo, pero vamos a ver, una piel aquí para que no entren las vacas. Y entonces me cuenta, sí, porque las vacas, me cuenta su aventura y digo, que es que soy muy ignorante. Y sé que tengo poco tiempo para aprender y hay tanto. Entonces, no sé, en algún momento a lo mejor le planteo que hacemos una segunda parte. Muchas gracias, Guillermo. ¿Alguna pregunta más? Sí, te voy a preguntar. La mayoría de las imágenes que encuentras en viajes y demás, ¿te esperas en los paseos a encontrártelas? ¿Son casualidades que surgen en ese deambular, en ese viaje? ¿Son buscadas o se presentan de repente, para lo cual tienes que estar preparada, vas con la intención de retratarlas? ¿O simplemente que han existido siempre? Me da la impresión de que la mayoría son imágenes efímeras, en el sentido de que probablemente si vuelves a ellas, a lo mejor algunas ya han desaparecido, algunas estampas. Esa es un poco la pregunta. Sí, por ejemplo, la de Huesca la hice con mucho cariño porque le dije a Rubén, vamos a pararnos aquí, fíjate, está tan céntrico y es que es un solar, que es una pena. Y entonces aparecieron unos turistas que me vieron a hacer la foto y entonces se pusieron a hacer fotos todos. Yo dije, bueno, pues aquí está, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, para centrarnos aquí en Mingorría, ¿no? Un día caminando por uno de los caminos por los que suelo pasear con mis perras, pues vi un jarrón y entonces dije, va, este jarrón está roto, se ve roto, ¿no? Pero me llamó la atención y dije, y entonces cuando llegué a casa con mi jarrón, vi que tenía número de serie y eso me dio pie a buscar de dónde venía, ¿no? Y es una empresa portuguesa muy importante. O, por ejemplo, el Día de la Muñeca. El Día de la Muñeca yo iba caminando y a ver cómo no voy a hacer una foto a la cabeza de una muñeca que me está guiñando el ojo. Si es que yo cuando era pequeña tenía una muñeca que cuando la tumbaba cerraba los ojos, pero cerraba los dos, no cerraba uno. Entonces la miré, estaba llena de barro, como se ve en el y dije, Dije, pues es que a ver si me va a estar guiándolo. Bueno, me la llevé a casa y la limpié, ¿no? Y la foto de aplastamiento, bueno, pues ese cacho de lata la vi
la hice la foto, me fui a casa y estando en casa le dije a Rubén, anda, acompáñame, que tengo que volver a por una cosa que me dejó en el camino. ¿Y qué te has dejado en el camino? Digo, hostias, y le enseño la foto y me dice, bueno, pero podemos ir mañana. Digo, no, Rubén, porque es que fíjate, es que es una escultura. Y entonces Rubén, que ya me conoce, dijo, pero ¿cómo con una escultura? ¿Esto no se lo va a llevar mal? Dice, esto no se lo va a llevar nadie. Y le dije, sí, hombre, vente conmigo. Y fui a por ella, porque dije, yo no la puedo dejar en el campo, ¿no? Y luego tengo un defecto en los pueblos. En los pueblos soy un amante de las fotos, tengo un montón de aldabas, de fotografías de aldabas, tengo un montón de fotos de puertas remendadas y tengo un montón de fotos de ventanas tapiadas o rotas. Venga, otra pregunta. Este libro, que efectivamente es un testimonio de lo que nos encontramos en nuestros pueblos, bien, es una obra artística, digamos, bien, tiene una intención testimonial de lo que tenemos, de lo que hay, de lo que podemos observar. Y te pregunto, ¿esperas ¿tiene alguna intencionalidad reivindicativa o activista o relacionada con algo que debe despertar algún tipo de conciencia y demás para, no sé, proteger el patrimonio rural o defender algo o luchar contra la despoblación o, bueno, otro tipo de iniciativa que no sea la meramente artística o literaria o testimonial de lo que tenemos, que está muy bien, efectivamente? No sé si esperas algo de eso, te quiero decir. Bueno, yo cuando escribí lo de Sueta al paisaje en Sayago, mucho más que los arribes, lo que pretendía, por ejemplo, era reivindicar el medio rural, los pueblos de Sayago, que los fagotizan los arribes, la gente va a ver los arribes, ¿no? Y con este libro lo que pretendo reivindicar es lo sencillo, lo que no cuesta, lo que está ahí, lo que se puede reutilizar. Y lo que me da mucha pena, y pongo en valor y lo pondré en otra publicación, es, por ejemplo, cómo en los pueblos se está perdiendo el patrimonio industrial de los vecinos, los viejos molinos, los batanes, hasta el punto, por ejemplo, que ahora, desde la asociación que presido en Mingorría, hemos pedido que se declare bien de interés cultural, por ejemplo, un antiguo depósito de agua, ¿no? Entonces, cuando voy a los pueblos, pues intento poner en valor esas cosas y a veces me miran los vecinos como diciendo, bueno, pues esto estuvo aquí toda la vida, ¿no? Pero bueno, hay que cuidarlo y bueno, yo pongo mi granito de arena. Sí, vamos a ver. Sí. Perdón, no quiero... Sí. Una pregunta. ¿Tú dirías que tu obra es optimista o más bien tiene una lectura poco esperanzadora? No, es optimista, porque yo creo que cuando los pueblos, por ejemplo, no me gusta nada la frase de la España vaciada, porque no está vacía, hay gente, hay animales, hay plantas, y eso, hay personas, ¿vale? Hay sentimientos, ¿no? Y a veces tengo desesperanza, es verdad, a veces cuando voy por determinados sitios y veo cómo están los caminos o cómo, pues, pero luego pienso que hay esperanza porque hay gente joven que empuja y que tiene claro que, por ejemplo, el coste ecológico que tienen las cosas, ¿no? La huella, nuestra huella hídrica, por ejemplo, o sea, yo soy capaz de comprarme una camiseta de 4 euros porque pienso que ha habido una mano de obra que la ha tenido que fabricar muy barato y que ha habido muchos litros de agua que se han gastado para hacer esa camiseta de 4 euros. Entonces, prefiero comprarme una de 15 que me dure más tiempo y contribuyo, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que cada vez empieza a viajar de otra forma, más pausada, más tranquila, más, ¿sabes? Que, por otro lado, también la turistificación que está llevando a que los centros de las ciudades y de las capitales se estén vaciando y solamente haya turistas, ¿no?
Por ahí sí, por ahí estoy un poco deprimida. No sé si te contesto. A lo mejor he sido ambigua, ¿no? Venga, la otra, la de las últimas ya. Has dicho que no eres turista. No. Bien. Que eres viajera. Es que yo creo que hay una diferencia Bien, entre sí. viajeros y turistas. Este no es un libro turístico. No. Puede decirse que es un libro de viajero, y si fuera un libro de viajeros o de viajantes, ¿qué recomendación darías a los lectores de este libro para cuando inicien algún tipo de rutas o viajes que aquí se pueden intuir que se proponen? Fijaros que a mí me da últimamente mucho miedo recomendar lugares y sobre todo joyas que descubro. No, más que lugares, Formas de viajar, viajar respetando el entorno, viajar respetando el lugar donde vives, donde llegas, y no viajar por la foto que triunfa en Instagram. Me parece un despropósito. A mí me gusta, hay dos formas de viajar: llegar al destino deprisa, y en el destino ya te mueves, o aprovechar que viajas y ir viendo cosas en el destino, o sea, en el transcurso hasta llegar al destino. A mí me gusta esta segunda, ¿no? Y por otro lado, tengo comprobado que cuando le digo a Rubén, venga, Rubén, vámonos de Segovia a Soria, y vamos parando, descubro auténticas maravillas, pueblos perdidos, con un románico maravilloso. Entonces, yo aconsejo a la gente que lo de viajar no es sinónimo de tener mucho dinero, que ver algo maravilloso no significa irse muy lejos, y que yo lo que hago es coger un mapa de papel. Cuando éramos más jóvenes y teníamos menos dinero, decíamos, ¿cuánto dinero tenemos para diésel? Y luego me decía, vale, 150 kilómetros, pues vale, pues nos vamos a 150 kilómetros. Cuando ya hemos tenido más posibilidades, pues nos hemos ido hasta, yo qué sé, hasta Alemania, o hasta Suiza, o hasta Austria. Y en cualquiera de los sitios he encontrado la felicidad del viajero, que es, como también dice Llamazares, mezclarte con la gente, ir a la taberna del pueblo y tomarte un vino, que a veces es de pitarra y yo no puedo con él, pero intento. Y no sé. Sí, bueno, hay que reconocer que lo tienes fácil porque llevas la casa a cuestas. Bueno, sí, claro, en eso sí, llevo viajando 30 años en autocaravana, sí, eso es una ventaja. Bien, entonces deduzco que más que ser una guía de viajes, podría ser una guía para que cada uno le sirva a su vez como guía para componer su propio viaje. Sí, porque el viaje al final es planificar un viaje, es decir, por ejemplo, yo tengo un sueño. Bueno, tenía un sueño, ya no lo tengo, entonces lo escribí, pero no he podido viajar. Mi sueño era ir a la Patagonia chilena y recorrer toda la Patagonia chilena en camper. Venían unos chilenos, ellos viajaban en mi autocaravana por Europa, yo me iba y viajaba con su autocaravana por Chile. Claro, con esta historia no me voy a ir a Chile ni a ningún otro sitio que no tenga la sanidad pública muy cerca, ¿no? Pero eso no me hace ser infeliz, porque he vuelto con unos amigos que me han llamado para que les llevara a ver algo de Burgos, por las merindades y tal, y hemos encontrado paisajes maravillosos. Bueno, pues muy bien. A ver, Antonio. Yo haciendo un poco, no lo he leído en profundidad, he leído algunos capítulos, algunas cositas que me han llamado la atención en la foto. Lo más curioso yo creo que no es dónde se va o qué se va a ver, sino cómo se va y qué se quiere ver. Porque al final lo que es un disfrute de imágenes, son cosas cotidianas, que las tenemos ahí en el día a día y que será por tu forma, por tu clima, artística, No sé. de ver las cosas y cómo las plasmas. No es tanto una imagen, la imagen, para nosotros seguro que tenemos, como
decía ella, ¿no? Muchas semanas rutinarias, las tenemos ahí y que se quedan la palabra. Sin embargo, sabes extraerle pues, ese uso romántico. Hombre, Antonio es de gracias, Antonio es de San Esteban de los Patos y, por ejemplo, ahí hay una imagen que es muros y en la que está Arby. Y está Arby, que es mi perra, porque, claro, para mí San Esteban de los Patos es la Solanilla, donde hemos tenido el Club de Agility durante años y he trabajado. Entonces, van unidos. Entonces, bueno, hice un guiño a la Solanilla. Entonces, a veces es verdad que en la imagen busco algo más, ¿no? Busco un guiño a determinada cosa, pero es verdad, por ejemplo, mis padres ya no viven, pero si viviera mi padre, con el que he recorrido los museos de Madrid muchas veces, me diría, hija, estás degenerando con los botes ahí. Pero es que la foto de baile, que es un homenaje, Antonio, a que os decía, a los objetos encontrados, tenía que estar. Y es verdad que para mí me parece una Catherine Hepburn y un estribador de puerto. Así que, bueno, encuentro las cosas, las fotografío, lo escribo y, ¿sabéis?, la alegría mayor que tengo gente escuchando como vosotros. Estoy encantada. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un aplauso para vosotros. Bueno, yo tengo la última pregunta ya, para no aburrirnos. En el proceso creativo que estamos comentando, explícanos un poco, ¿sabes? Tú te ves cautivada por una imagen, luego vas a casa o vas a la autocaravana por la noche, meditas sobre la que has visto, o el pensamiento, la reflexión te surge en el instante que haces la foto, o te surge después cuando te sientas a escribir, o lo escribes inmediatamente, o lo dejas reposar y lo escribes a la semana o al mes. Un poco, explícanos un poco ese proceso creativo en este caso, del libro de miradas. No, casi todas las miradas están fotografiadas en el momento en el que lo he visto y he dicho voy a hacer la fotografía. Inmediatamente después, en cuanto he llegado a casa o a la autocaravana, me he puesto a escribirlo, o como muy tarde al día siguiente. Y los que me siguen en Facebook saben que algunas veces, pues yo qué sé, estando por el Jura, en Francia, ¿no? Pues vi una tienda que habría sido en su tiempo una boutique y colgaban unas cortinas que os prometo que eran como... es que llamaban la atención. Entonces hice una fotografía de aquello, hice un relato y tuvo mucha interacción y era simplemente una ventana algo descolorida con una cortina que se caía a trozos, ¿no? Pero me decía tanto, entonces lo suelo escribir en el momento. No dejo reposar la foto. Yo es que soy muy intuitiva también y por eso, bueno, es una obra muy, muy íntima, muy... Os advierto una cosa, cuando ya estaba así, el primer ejemplar se lo llevé al doctor Miranda, el primero. Y luego me entró vértigo y me entró miedo y dije, es que lo mismo no lo van a entender. Es más, yo en mi gorría que vivo no lo he presentado. Porque he dicho, no sé, es que realmente pensaba que no le podía interesar a nadie, ¿eh? O sea, es un gracias al doctor Miranda. Y no sé, tengo pendientes algunas otras presentaciones por Valladolid, Madrid y tal, y no sé. Pero, bueno, es eso. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido y por acompañarnos.